para aclarar bien mi postura. No es por el nuevo gobierno, por el que se va, por el que se yo, ¿verdad? Porque yo sé muy bien lo que va a hacer probablemente el señor Santiago Peña. Me atrevo a decir porque esta es una discusión que tuvimos con el mismo grupo que entra ahora a partir del 15 de agosto, cuando enviaron un memorándum peor que este. Porque directamente, y lo tengo acá, lo tengo acá, donde esto sí es realmente es ¿cómo se llama? La parte paraguaya, vamos a decir. Se animaron a enviar este memorándum, lo único que hace es quitar, porque antes era todo el río Paraguay, y nos metieron en un lío con la Argentina. Así que mi postura no tiene nada que ver con el gobierno que sale, el gobierno que entra, porque esto que se hizo en el 2015, creo, y acá tengo la copia, fue una locura. Acá tuvimos que suspender y por supuesto que nos acusaron de todo. Nos acusaron de todo y suspendimos. Y acá tengo la intervención justamente, la del ex senador Tito Saguier, que no les voy a leer, donde él cuenta, ¿verdad?, lo obvio, que es que el memorándum que había enviado el gobierno del presidente Cartes violaba leyes porque teníamos aguas territoriales compartidas, un desconocimiento total, y trataron al Senado de palos en la rueda, de terrorismo, de todas esas cosas que estábamos acostumbrados en la legislatura pasada, ¿verdad? Por una parte, y tengo la intervención del que a mí me parece, no voy a decir esta parte, muy bien historiado por el senador Tito Saguier en aquel momento, así que lo que envió en ese momento el gobierno del presidente Carter era una aberración. Probablemente esto yo creo que van a revisar y van a continuar, estoy casi segura de eso, así que mi postura no es porque entra, porque sale, se gobierna hasta el 15 de agosto o no se gobierna. Esa es la realidad y eso dice la Constitución, que particularmente nosotros no discutimos. El segundo punto, cuando habló el senador Fernando Silva Facetti, que no sé si está conectado, pero cuando eso fue justamente uno de los debates principales que nosotros tuvimos. Acuérdense que esto, en un tramo mucho mayor, costaba 16 millones de dólares y en un tramo mucho menor cuesta 20 millones de dólares con probablemente el 20%, o sea, puede llegar a 22 millones de dólares en un tramo mucho más pequeño. Esa fue una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. ¿Por qué costaba menos en el tramo mucho mayor y por qué ahora que es un tramo prácticamente acotado cuesta más? Y me pueden decir que 16, que 20, nada, la pregunta es el por qué. Y acá sí le doy la razón al senador Riera, yo no sé con quién habrá hablado Santiago Peña, pero lo que decía en ese momento el senador Fernando Silva, voy a repetir un ratito, por favor, si me dicen, dice esto. Esto es una consultoría, acá no estamos hablando de dragado ni de nada. Esta es una consultoría para hacer un plan maestro. De eso estamos hablando. Tampoco digan que nada. Es una consultoría de 5 años encima, para hacer para diseñar un plan maestro. Eso es lo que es esto, ¿verdad? Y acá, como bien dijo el senador Fernando Silva en ese momento, él dijo, un ratito, por favor. Dice, no respondieron nunca a dos sencillas notas que habíamos solicitado. En primer lugar, que nos digan que el Cuerpo de Ingenieros Militares Americanos es la única entidad en el mundo que puede hacer esto. No vamos a poner por escrito, dijeron. Claro, porque es mentira que sea la única. No es la única entidad y acá pretenden usar el Senado. Se pretendió y pretenden usar el Senado para una adjudicación directa de una consultoría. Y acá él dice bien claramente lo otro. En segundo lugar, se exceptúa de todo lo que sea contrataciones públicas. Es decir, acabamos de aprobar una ley de suministros públicos, no sé qué se llama ahora, y le vamos a exceptuar absolutamente a una unidad. En tercer lugar, se crea la unidad técnica, que es la que rige prácticamente todo este trabajo, desconociendo la ley, que es en la realidad puertos. ¿Dónde está acá? ¿Por qué van a crear una unidad técnica mixta con paraguayos y norteamericanos si la entidad por ley que tiene que intervenir se llama puertos? Puertos vean la competencia de la ley de puertos, todo lo que tenga que ver con navegabilidad, con estudios, con dragados, es puertos.
no es ninguna entidad conformada por esto, por aquello, por no sé qué. Está violando una ley paraguaya. Estoy ya entrando en la parte de la argumentación. Y la última parte que decía también Fernando Silva en aquel momento es, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y es lo que está pasando ya, según lo que están diciendo acá. Ahora vamos a pagar o 20 o 22 millones de dólares. Pero en algún momento pues se va a hacer realmente el estudio de todo el trazado, ¿verdad? De la hidrovía. ¿Y qué pasa si Argentina, Uruguay, Bolivia, o qué sé yo, está bien, ahora hagamos en conjunto? Pero nosotros no aceptamos esta consultoría de ustedes, porque nosotros no participamos de esto. Es lo lógico que te digan esos países. Entonces, como bien dijo Fernando Silva en el periodo pasado, acá está su intervención, lo que se paga doble es además un gasto irregular, porque nosotros sabemos que lo más probable es que Argentina, Brasil o quien sea, que tienen problemas con este proyecto por las características, desconozcan esta consultoría y nos digan después, ahora vamos a hacer un estudio de todo el trazado, pero nosotros no reconocemos lo que ustedes hicieron por su cuenta con el gobierno de los Estados Unidos y ahora vamos a hacer uno nuevo y cada uno va a pagar proporcionalmente y ahí vamos a tener que pagar doble. O sea, probablemente esto nos salga en lugar de 22 millones, 40 millones, porque seguro se tiene que hacer en la realidad lo que se tiene que hacer, que es todo el trazado. Esto no sirve de mucho, no sirve de mucho. Lo que se paga doble es un pago irregular al final y es a costa del Estado paraguayo. Y lo último, pues ya estoy argumentando porque esa es mi argumentación, acá dice que es secreto. Nosotros no tenemos esa calificación, señores. Nosotros no tenemos en la legislatura, no hay información secreta. Acá dice que es secreto, eso tienen en la legislación de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos información secreta, ¿verdad? ¿Secreta para quién lo que es? Van a tener extranjeros una información estratégica sobre la hidrovía y quién más va a tener esa información. Y la unidad técnica que va a ser conformada, que nosotros no sabemos ni por quién es, no existe información secreta. En todo caso se tienen que referir, hay información reservada, hay un montón de cosas, pero información secreta que habla en uno de los, ¿cómo se llama esto?, en uno de los puntos del memorándum. Así que, presidente, nuestra postura, por lo menos, antes era por una cuestión de que obviamente se creó un problema con la Argentina, vino acá el embajador, ¿se acuerdan todo esto los que estaban en la legislatura anterior? Se armó un escándalo público porque el embajador argentino vino a decirnos, señores, ustedes están comprometiendo nuestro tramo. Ahora achicaron y reitero los puntos por los cuales nosotros nos vamos a oponer. Ya veremos en la próxima legislatura si se arregla, porque necesariamente esto se tiene que hablar regionalmente, porque los otros no van a reconocer una consultoría que encima es secreta. Vamos a obligar al Estado paraguayo a que pague 2 o 3 veces si es que no se pone de acuerdo el próximo gobierno con los estados que en la realidad tienen que estar involucrados. Así que esa es nuestra argumentación y no el gobierno que entra o el gobierno que sale. El memorándum en sí tiene demasiada. Y lo último, otra vez, ¿por qué razón nadie nos quiere poner por escrito? Es la mejor. Señores, hemos evaluado porque hay otras ofertas, no son públicas nomás. Había una empresa, creo que holandesa, y había otra empresa, no sé de dónde. No, pero acá alguien eligió el cuerpo de ejército de Estados Unidos. Y que esa persona que eligió, ya sea el presidente, el ministro de Obras Públicas, el canciller o quien sea, ponga su firmita allí y se haga cargo que esta es la mejor, porque no es la única en el mundo. Y eso no hay caso que nadie ponga. Esa es la argumentación completa, presidente, de por qué nosotros estamos acompañando el, ¿cómo se llama? Porque, o si no vamos, si se trata hoy vamos a votar el rechazo, obviamente. No sé si es mayoría o minoría, pero si se trata hoy vamos a votar el rechazo y por eso acompañamos la postergación. Tiene demasiadas cosas que nunca, y ya termino en serio, le hemos preguntado en reiteradas ocasiones, en varias reuniones. Nosotros hemos enviado por escrito, tanto así que ayer llegó la última nota del Ministerio de Hacienda. Alguien ponga por escrito por qué no hay contrataciones públicas, por qué se bypassea la autoridad competente que es Puertos, por qué cuesta más ahora que es un tramo menor. ¿Qué dicen los otros estados, aunque sea en consultas informales? Ninguna de esas preguntas se ha respondido para una consultoría. Consultoría, eso es lo que estamos haciendo.
no es el dragado, tampoco digamos cosas que no son, porque en el propio memorándum es una consultoría que cuesta ahora $20 millones y antes costaba 16 y es una adjudicación directa. Gracias.